Hola, esto es Radio Incomex, edición Comercio Exterior. El podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Incomex. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy directora de la empresa iExport y una de las conductores de este podcast que traemos para ustedes con temas relevantes para las empresas en México. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es si en tu empresa se dedican de alguna forma al traslado de mercancías, ya sea como proveedor de transporte, como proveedor de tus clientes que les vas a llevar las mercancías, como empresa de logística, etcétera. De alguna forma mueven mercancías. Seguramente es algo que has estado escuchando desde más o menos mediados del 2021 a la fecha y que pues hoy en día hay ciertas dudas, ¿no? Ahora sí que yo que trabajo platicando de pronto con algunas empresas, todavía hay dudas y se trata del CFDI con complemento carta aporte. Es un tema muy importante que la autoridad hoy en día pues ha puesto como obligación hasta cierto punto, enlazando la información fiscal con la información logística, como antes no lo había hecho. Entonces, para abordar este tema, nos acompaña una persona muy importante para Incomex. Es alguien que tiene más de 30 años de experiencia en el área, ha trabajado como asesor, ha trabajado en la aduana, en empresas, en despachos, en asociaciones civiles. Así que, pues, sin más, bienvenido el licenciado Alejandro Márquez. Alex, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Lorena, es un gusto estar contigo aquí el día de hoy. Muchas gracias. Espero que nuestra audiencia pueda concretar todas las dudas que puedan haber en relación al CFDI con complemento carta aporte. ¿Y qué le parece, Alex, si empezamos un poquito dando un breve contexto, ¿no? Ya quienes conocen el término sabrán de qué se trata, pero para darle base a este tema del podcast. Sí, claro, Lore. A estas alturas del partido, yo creo que la gran mayoría de las personas que tienen la necesidad de hacer el transporte de mercancías habrán escuchado de la obligación establecida por parte del Servicio de Administración Tributaria de que se tenga que emitir un CFDI, ya sea de ingreso para el caso en que contratemos el servicio de un transportista para realizar el movimiento de nuestras mercancías, o en su defecto un CFDI de traslado en el caso de que por nuestros propios medios hagamos el transporte de esas mercancías. O sea, aquí no hay de otra, ¿no? Tiene que haber un CFDI de ingreso o de traslado, dependiendo quién está haciendo el movimiento. Es correcto. Ajá. Si hay un traslado comercial de mercancías, es necesario la emisión de un CFDI, insisto, de ingreso emitido por el transportista en el caso de que hubiésemos contratado el servicio de transporte. Que le esté pagando a alguien, hay un ingreso para alguien, entonces el CFDI es tipo ingreso. Correcto. Y si nosotros por nuestro mismo medio, si tenemos una ferretería y entregamos materiales con nuestra unidad de transporte, tendremos que emitir un CFDI de traslado, porque nuestra actividad no es la prestación del servicio de transporte. Que básicamente había escuchado, Alex, que la autoridad pues está poniendo esta medida también para tratar de fiscalizar un poquito más a las compañías transportistas, ¿no? Entonces, entiendo que el CFDI de ingreso es obligar de alguna manera a la compañía transportista a declarar sus ingresos totales por los movimientos que hace. Y si bien yo lo hago con unidades propias, pues entendemos que no hay un negocio en ese movimiento de mercancía como tal de transporte. Y entonces la autoridad dice, está bien, no estás recibiendo un ingreso por ese movimiento, pero no te excluyes del CFDI. Nada más dime que es de traslado y no me debes nada, ¿no? Así es. Y aunque la autoridad ha manifestado repetidamente que esta medida tiene el objeto de identificar el traslado de las mercancías y disminuir con ello actividades ilegales como puede ser el traslado o la piratería,
la realidad en la práctica es que sí le va a permitir a la autoridad tener una visión de aquellas personas que están prestando el servicio de transporte de las mercancías y, por tanto, del ingreso que están teniendo por esa actividad. Lo que me lleva a recordar que aunque actualmente y a pesar de varias prórrogas que se han dado al respecto, debemos de estar perfectamente conscientes que las prórrogas son que la autoridad no va a sancionar a las empresas por el hecho de que sus datos o los datos manifestados en la carta aporte sean incorrectos. Uh-huh. Sin embargo, sí, a partir de enero de este año de 2022, es una obligación emitir los mencionados CFDIs. Que eso creo que es muy importante, Alex, porque sí, honestamente, digo, jamás diría nombres de empresas ni mucho menos, pero sí nos toca tener interacción con muchas empresas durante todos los días. Y hoy en día, es decir, 9 meses después de que la medida entró en vigor, hay empresas que no lo están haciendo. El hecho de que haya entrado en vigor en enero significa que ya tienen la obligación de hacerlo, tal vez con errores, tal vez incompleto, tal vez ni sé muy bien todavía cómo, pero era como, es este tema de la autoridad como un empuje a que se hagan las cosas y hay empresas que no lo hacen. ¿Están en riesgo estas empresas? Aparentemente podremos mencionar en este momento que no, pero es una realidad manifiesta por la autoridad el tener el uso de la información que nosotros mismos le aportamos, en este caso a través de los CFDIs y del complemento carta aporte, para identificar si estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Ya lo mencionabas hace un momento, cuando nosotros tenemos la obligación de emitir un CFDI de traslado porque nosotros mismos estamos haciendo el traslado de las mercancías con nuestros propios medios, la autoridad va a tener la visión de lo que nosotros estamos moviendo entre nuestras diferentes ubicaciones y que no interviene un transportista en ello. Pero por el lado contrario, si efectivamente contratamos a un transportista para hacer esos movimientos, la autoridad va a tener visión de que, primero, el transportista está prestando un servicio y segundo, lo lógico es que por ese servicio cobre por lo que está realizando. Entonces, ellos van a tener una vinculación entre el servicio de transporte y nuestra actividad. Y ya lo sabemos, en contabilidad tenemos la obligación, por ejemplo, de presentar nuestra declaración informativa de operaciones con tercero. Entonces, eso le va a permitir, insisto, tener a la autoridad un mayor mapeo de la actividad económica que se están realizando y al final de cuentas de si esas actividades están sujetas a algún tipo de gravamen u obligación. Sí, y además, como usted lo ha mencionado en algunos de sus cursos, que es, por cierto, excelente expositor, la autoridad también cada vez está utilizando mayormente los medios electrónicos para fiscalizar. Entonces, tal vez en este momento no sea un punto que estén observando, pero nada nos asegura que en 5 años volteen a ver esta medida que está vigente y puede que una empresa tenga ciertas facturas de cobro, el transportista le haya hecho ciertas facturas a su cliente y por lo tanto haya recibido un ingreso, pero esa factura es muy aparte del CFDI de ingreso que tuvo que haber emitido por el traslado. Entonces, es muy fácil para la autoridad cruzar los CFDIs que recibió por los pagos y saber si en esa fecha, por ese servicio, por ese monto, existe un CFDI de ingreso o no. Así es. Esta es una situación que al tiempo la autoridad va a tener la oportunidad, dado los registros electrónicos que nosotros mismos le estamos aportando, de regresar a verificar el cumplimiento. En este caso es difícil pensar que todo ese seguimiento lo podemos hacer de una manera manual, ¿no? Entonces debemos de contar con el soporte electrónico que nos permita tener nosotros la claridad de cumplimiento para que en el caso de que la autoridad nos haga algún tipo de revisión, poder aportar los elementos para comprobar si cumplimos con nuestras obligaciones. Y hay que acordarnos, en el caso que citas, si bien en este momento
no es sancionado el generar nuestros CFDIs con o sin complemento carta aporte con errores en la información, sí tenemos la obligación de emitirlos. Sí. Recordemos que el Código Fiscal de la Federación nos señala que tanto la persona que realiza la actividad como quien la contrata tienen la obligación de emitir y de exigir la emisión de ese CFDI, y el no hacerlo también está sancionado. Sí, es decir, no es como que, es problema del transportista. No, porque tú eres la contraparte de ese CFDI. Y tú eres corresponsable, en términos del código, de exigir la emisión de ese CFDI. Sí, correcto. Entonces, Alex, de las empresas que sí lo están haciendo, he visto que utilizan generalmente sistemas que les ayuden, ¿no? Porque es cierto que podríamos decir que es la primer medida tangible, por decirlo así, que une información logística con información del área fiscal, como los códigos de producto del SAT y fracciones arancelarias. Anteriormente no necesariamente había una relación entre sí, y ahora hay un documento oficial timbrado, un CFDI, que está relacionando estos datos entre algunos otros, ¿no? Efectivamente, no había una vinculación directa. Correcto. Entre, en este caso, el traslado de las mercancías y las operaciones de comercio exterior. Por supuesto, la normatividad nos indica que debemos de contar con la documentación que, entre otras cosas, nos ayuden a comprobar el traslado de esas mercancías para poder identificar que la autoridad está monitoreando en nuestras operaciones. Con esta situación, le va a permitir a la autoridad tener la trazabilidad entre los ingresos que tenga el transportista con los servicios realizados, y en cuanto al cliente, la captación del servicio con las erogaciones que está realizando al respecto. Entonces, sí, cada vez más, y no es ningún secreto, la autoridad está buscando cómo identificar en base a nuestra información que el contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones. Ok, Alex, entonces ya tenemos claro que esta medida entró en vigor en enero, así que si tú que nos estás escuchando estás en esta situación de traslado de mercancías y no lo estás haciendo, si tu transportista no lo está emitiendo, si no se está acercando contigo hasta este punto para pedirte la información de los códigos de producto del SAT, porque ese es otro, el transportista no lo puede asignar, lo tiene que asignar el dueño de las mercancías. Entonces, en algún momento dado tiene que haber un intercambio de información para el traslado. Si no lo estás haciendo, estás en una falta hoy en día. Entonces, ya que sabes, no puedes continuar sin poner manos a la obra para corregir esta situación, ¿no? Entonces, es importantísimo no hacer caso omiso de las obligaciones simplemente porque no hay una sanción en este momento, pero la obligación está y puede ser sancionado después. Así es, Lore. En iExport rebasamos la barrera de un anexo 24 tradicional con una plataforma web. Gracias a la calidad de nuestros sistemas, una cultura de innovación tecnológica y el compromiso con el servicio al cliente, tenemos la confianza de más de 400 empresas en México. Solicita una demostración virtual impartida por expertos en comercio exterior. Visita nuestra página iexport.com y síguenos en redes sociales para informarte de próximos eventos. Nos encuentras como iExport Software en Instagram. Sigue disfrutando del episodio. Cuando nuestros embarques son homogéneos de un solo tipo de mercancías, no tienes mucho problema, pero la realidad del transporte, especialmente en la industria, es que tus embarques pueden traer cientos de piezas diferentes. Y si no hay una comunicación, una coordinación entre el transportista que tiene la obligación de generar este CFDI y la empresa que es la que tiene la obligación, y así lo marcan las reglas, de entregar esa información al transportista para poder emitir su CFDI, lo más posible, por un lado, es que a partir de enero de 2023 se expongan a sanciones porque la información esté incorrecta. Y por otro lado, a que tengan problemas en el flujo de sus operaciones, porque es un hecho, y en este momento así debe de ser, que el embarque debe de iniciarse ya con la información
del CFDI que ampara el traslado de las mercancías. Correcto, es previo a que salgan del punto de partida, ¿no? En todos los casos. Sí, entonces son 3 cosas, Alex, y si vamos concluyendo esta parte antes de pasar a algunas sugerencias que quisiéramos comentarles, es una, la entrada en vigor, que ya la hemos desglosado bastante. 2, la obligación de declarar el folio fiscal en el pedimento cuando aplique. Esa entra en vigor en enero del 2023, ¿correcto? Así es, y aquí es un punto muy importante que quisiera abordar, Lore. Ya habíamos dicho, acabamos de mencionar, que todo el transporte de mercancías que se realiza en el país deberá de estar amparado con el CFDI, ya sea de ingreso, ya sea de traslado. Y a partir de enero de 2023, cosa que acababan de prorrogar, estaba programado para el 1 de octubre, el importador o exportador tendrá la obligación de declarar en el pedimento el folio fiscal del CFDI que ampara el transporte de las mercancías. Y por lo menos aquí en frontera es muy común que el importador o exportador no sea quien contrate al transportista que directamente hace el transporte de las mercancías. Me explico. Contratamos un agente logístico, una agencia aduanal que te presta los servicios de logística para que se encargue de toda tu operación. Pero el agente aduanal posiblemente contrate a un transportista y este transportista puede llegar a contratar a un tercer transportista para que físicamente haga el traslado de las mercancías. Será este transportista quien deberá de emitir el CFDI de ingresos por el movimiento de esas mercancías y tendrá que proporcionárselo a quien tenga que proporcionárselo para que llegue la información al agente aduanal y pueda declarar ese pedimento. O sea, finalmente, aun cuando haya varios actores en la cadena de la prestación de servicio, subcontratación de servicios. Subcontratación, exactamente, quien lo tiene que hacer es quien al final de la cadena mueve las mercancías, ¿cierto? Y ese es el CFDI que va a pedir la autoridad. Así no es. Importa que hayas tú contratado directa o indirectamente al transportista. Sí, porque ahí es cuando entran los 2 FDIs. O sea, si es el ejemplo que usted nos está mencionando, yo le sigo pagando a la agencia aduanal por mi servicio de transporte, su servicio de logística, coordinación y demás. O sea, este pago que ya existe no se sustituye. Sigue existiendo una factura de pago hacia, en este caso, la agente aduanal por el servicio de logística y va a existir además un CFDI, ¿o estoy mal? De hecho, ese es un tema que a lo mejor podemos abordar en otra sesión, sí, porque cierto. efectivamente las reglas permiten que tú ampares el movimiento de las mercancías con agentes logísticos cuando incluso ellos no son directamente quienes realizan el transporte de las mercancías. Ese es un tema que tenemos que desglosar. Pero en este momento, para efectos prácticos, tenemos que estar conscientes que en primer término, la persona que hace el cruce de las mercancías, el CFDI que emita es el que se tendrá que declarar en el pedimento. Y hay otra variante que hay que considerar. Pasa mucho en frontera, que tú contratas en Estados Unidos la persona que te va a hacer el servicio logístico, ya sea que lo contrates tú directamente o tu parte relacionada en el extranjero, hablando de maquiladoras, pero el hecho de que haya sido contratado el servicio en el extranjero no quiere decir que estés exento del CFDI. ¿Por qué? Porque finalmente es común que aún siendo una persona residente en el extranjero, contrate a un transportista mexicano para realizar el cruce de las mercancías. Sí. Entonces, como ya lo dijimos, ese transportista es el que va a tener que emitir el CFDI por el servicio que está realizando y ese CFDI es el que deberá de declararse en el pedimento. Sí, muy claro. Igual si la audiencia que está escuchando esta información considera que incluso pongo a su disposición que nos puedan enviar mensajitos a través de redes sociales. Recuerden que encuentran a Incomex como @IncomexNacional. Con toda confianza pueden enviar mensajes sobre casos particulares y tal vez hacemos un episodio desglosando algunos de los casos que más se repitan, justamente abordando el tema del CFDI con complemento carta aporte, ¿no? Claro que sí. Entonces ya para ir cerrando, Alex, creo que la automatización en cuanto a los sistemas es lo que puede realmente ayudarle a las empresas, ¿no? Ahora sí que usted sabe, yo trabajo en una empresa
desarrolladora de software y soluciones en temas de comercio exterior y obviamente todo el soporte y la asesoría. Tenemos soluciones, aprovecho para mencionarlo, si alguien está interesado en darle solución a través de un sistema automatizado, con gusto me pueden contactar y estaremos más que encantados de platicar su operación de manera específica, pero en términos generales, la tecnología es lo que realmente puede ayudarle a las empresas a dar cumplimiento con esto, ¿no? Totalmente, es un hecho que a este momento las empresas que pretendan llevar sus controles de manera no automatizada, muchas veces encontramos que aún hay empresas que llevan controles en Excel, que llevan controles en Word, que es válido, ¿verdad? Pero al final de cuentas... Pues yo creo que ya no es válido. Es válido si son pequeñas, pero al final de cuentas, el volumen de nuestra operación es la que nos obliga a tener sistemas automatizados. Incluso la propia autoridad, en el caso específico de las maquiladoras y de los importadores, establece que se debe de llevar el control automatizado de las operaciones de comercio exterior. Y lo voy a reiterar porque a lo mejor mucha gente no está consciente de esto. Hasta hace un par de años la ley aduanera nos decía, los importadores y exportadores deben llevar un control de mercancías. Y en particular decía para las empresas maquiladoras, para recinto fiscalizado estratégico, que éstas debían de llevarlo conforme de manera automatizada. Actualmente el artículo 59 de la ley aduanera nos indica que los importadores y exportadores deben de llevar el control de las mercancías de manera automatizada. Sí. Entonces, si bien una comercializadora no está obligada a llevarlo conforme al anexo 24, como en el caso de las maquiladoras, sí está obligada a un control automatizado. Entonces, y no es ningún secreto que la autoridad está usando análisis de riesgo de la información que nosotros aportamos para ver si estamos en cumplimiento. Es imposible pensar que una empresa mediana, grande, chica, pueda tener la seguridad, la certeza de que su información está correcta si no usa herramientas que le permitan tener esa visión. Entonces, recordemos que si usamos sistemas informáticos y no los alimentamos con información correcta, entonces vamos a tener un problema de trazabilidad de nuestras operaciones que al final del día, en una verificación por parte de la autoridad, nos puede ocasionar problemas y sanciones. Sí, mucho mayores de lo que pudiera uno invertir en el momento para mejorar todo esto, ¿no? Entonces, tecnología, automatización, esto me va a ayudar a eliminar margen de error y también a darle mayor valor a las actividades, ¿no? A aumentar la eficiencia. Y si me permites agregar, asegurarnos que nuestra información que aportemos a nuestros sistemas, a la autoridad, esté completa, sea oportuna, sea verificable y sea útil para comprobar que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Correcto, muy bien. Pues muchas gracias, Alex, por toda esta información. Espero que la audiencia tenga más claro todo lo que involucra el tema del CFDI hoy en día. Si hay actualizaciones, modificaciones en la disposición aduanera, con gusto le haremos nuevamente la invitación para este y otros temas, que hay muchos temas que podemos abordar con usted en este podcast. Al contrario, Lore, te agradezco la invitación y me encuentro a tus órdenes. Muchas gracias, Alex. Si gusta decir su correo electrónico, si alguien lo quiere contactar. Claro que sí, Lorena. Si gustan, nos pueden contactar en la dirección de correo electrónico a marquez@tplegal.net. Perfecto. A marquez@tplegal, que es el despacho.net. Ahí lo pueden contactar con toda confianza. Y pues yo me despido esperándolos en el siguiente episodio de este podcast con un tema muy interesante. Recordemos que la intención del podcast de Incomex es fomentar el correcto cumplimiento. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast.
Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.